Hola, hola mis queridas artesanas y artesanos. En esta ocasión voy a enseñarles a realizar un zapato deportivo con cordón, el cual le puse por nombre Mafe. Necesitamos unas plantillas ya forradas, una suela de su preferencia, pues en este caso quise así alta, gruesita, 200 gramos de hilo. Voy a hacerlo combinado, tijeras, nuestra candela, nuestra mina para marcar nuestros puntos, aguja o ganchillo número 4, terlenca número 9, este es calibre número 9. Esta es la máquina perforadora para nuestras suelas, también sirve para perforar nuestras plantillas, y si no tienes, esto es un punzón, con ese también puedes realizarla. Tijeras, alfileres y el metro. Este metro pues ya está perforado a 1 centímetro para poder marcar nuestras perforaciones en nuestra suela. Continuemos con nuestro calzado. Vamos a iniciar nuestro zapato. Aquí está la suela, la vamos a perforar a 1 centímetro. Aquí ya tengo uno de los zapatos ya adelantados. Entonces vamos a perforar primero la suela a 1 centímetro. Recuerden con el metro que ya les había explicado que está con perforación a 1 centímetro. Con nuestro lapicero vamos a marcar cada uno de nuestros orificios hasta dar toda la vuelta con nuestra marcación. Aquí ya le hice todas las marcas a mi suela a 1 centímetro. Vamos a perforarla. Vamos a ir haciendo la perforación en cada una de nuestras marcas hasta dar nuestra vuelta a toda nuestra suela. Aquí ya tenemos lista nuestra suela perforada ya a 1 centímetro. Vamos a hacer 3 vueltas de base. Bueno, vamos a iniciar nuestras 3 vueltas de base de adentro hacia afuera. Este lo vamos a pasar por el medio para que lo pueda agarrar nuestro punto. Aquí ya van nuestros primeros 2 puntos. En nuestro siguiente orificio vamos haciendo los otros 2 puntos. En el siguiente otros 2.
y ahí voy haciendo perder la hebra en nuestro tejido, otra vez en el siguiente otros 2. Siguiente otros 2. Y así hasta dar toda la vuelta a nuestra suela. Ese va a ser nuestro primer vuelta de base. Bueno, aquí ya terminé mi primera vuelta, entonces vamos a unirla con un deslizado en nuestro siguiente punto. Vamos a hacer un deslizado y ahí vamos a hacer una cadena para darle altura a nuestra siguiente vuelta. Nos metemos en nuestro siguiente punto y vamos a ir rellenando otra vez cada uno de los orificios con un medio punto. En nuestra primera vuelta nosotros no hicimos ningún aumento. En esta vuelta sí vamos a hacer 3 aumentos en nuestra parte del talón. Vamos a ir dando la vuelta. Y vamos tejiendo. Cuando ya llegamos aquí a nuestra curva, aquí en este punto me voy a meter 2 veces. 1, 2, que aquí sería mi primer aumento. Ya sigo normal en mi siguiente punto de a 1, 1, 1, 1, y aquí en mi centro voy a hacer mi otro aumento, 1, y aquí mismo hago de nuevo el otro. Aquí sería mi segundo aumento. Ahora sigo normal en el siguiente. Y aquí voy a hacer mi otro aumento. O sea, me meto 2 veces ahí en ese mismo. Aquí ya hice mi tercer aumento. Ya aquí no voy a hacer más aumentos. Ya voy a ir normalmente metiéndome de a 1, 1, 1, 1, 1 en cada uno de mis puntos. Aquí sería mi segunda vuelta. Aquí ya mi segunda vuelta, donde me uno con un deslizado. Una cadena para levantar el tejido. Y sigo con los medios puntos, porque recuerde que vamos a hacer 3 vueltas de base y esta es nuestra tercera y última vuelta. En esta vuelta no vamos a hacer ningún aumento, nos vamos a ir una a una, dando la vuelta a toda la suela. Esta es nuestra tercera y última vuelta, no hay que hacer aumentos.
sacamos toda nuestra hebra y ya la hacemos perder en nuestro tejido. Aquí ya quedan las 3 vueltas de nuestra base. En la primera vuelta no hicimos aumentos, en la segunda hicimos 3 aumentos en nuestro talón y en nuestra tercera vuelta no hicimos ningún aumento. Vamos a realizar nuestra capellada. Después de encontrar mi centro y marcar mis 9 puntos, procedemos a realizar nuestra primera vuelta de la capellada donde teníamos nuestro marcador. Este sería nuestro primer punto. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde está nuestro otro marcador. Lo retiramos y aquí nos da los 9 puntos de nuestra punta. Volteamos. Aquí vamos a coger el punto donde tenemos nuestra aguja. Ahí hacemos el primer punto, o sea que nos vamos a regresar con los mismos 9. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9 con el apretado que queda acá. 9. Volteamos el zapato y nos vamos a prender con 2 medios puntos. O sea, aquí en nuestro siguiente hacemos un medio punto, en el siguiente el otro medio punto, volteo y me voy a meter no en el que tengo en la aguja, sino en mi siguiente medio punto. Aquí ya sería nuestro aumento. Aquí ya nos tienen que dar 10. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a prenderme de estos 2 medios puntos. Aquí sería 1, 2. Volteo. Y me voy a meter en mi segundo punto. No en el que tengo en mi aguja, sino en mi siguiente punto. Aquí
ya me tendría que hacer el otro aumento y de aquí para acá me debe dar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a prenderme de mis dos siguientes puntos de mi lateral, meto mi aguja, saco, aquí sería 1, 2, aquí ya me tendrían que dar 12. Aquí me meto en mi segundo punto, recuerden, ese es mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tengo los 12. Ahora en mis siguientes dos medios puntos, recuerden que no debemos de coger el que ya tenemos en nuestra anterior vuelta. Entonces aquí en el siguiente, 1, 2, y así nos vamos a ir subiendo hasta tener 20 vueltas. Bueno, vamos a ir subiendo. Algo que les voy a recomendar es, ustedes pueden ver aquí que siempre hay un lado que queda más arriba que el otro, entonces para que vamos emparejando, en el lado donde nos esté quedando el desnivel vamos a ir aumentando 3 puntos hasta que nos quede nivelado. Esto pasa es porque las suelas siempre vienen así de lado, como torciditas, entonces tenemos que tratar cuando vamos tejiendo de ir organizándola. Entonces donde esté más baja, entonces lo que hacemos es no nos vamos a meter en 2, sino que nos vamos a meter en 3 puntos. Vamos a hacer entonces nuestras 20 vueltas y ya seguimos con nuestro zapato. Aquí ya tengo finalizadas mis 20 vueltas. De capellada me dieron 28. Ya quedó nivelado lo que yo les digo. Si se les presenta a medida que van tejiendo el desnivel, pueden ir organizando donde tengan más bajo, irle aumentando 3 puntos. Espero me hayan entendido. Ahora vamos a realizar el talón. Yo aquí ya lo tengo marcado. El talón lo voy a hacer con 28 puntos en esta parte del talón. Este es el talón que vamos a realizar. Yo lo realicé con 28 puntos. Entonces vamos a hacer nuestros 28 puntos. Quito mi marcador. Y vamos a hacer los 28 puntos. Uno, 2,
3, 4, 5, 6. A medida que yo les voy haciendo el talón, vamos a ir aprendiendo unos tips, porque normalmente a veces cuando las personas hacen esta clase de talones se les hace unas bombas a los lados. Entonces ya les explico cómo pueden hacer para que no se le hagan esas bombas a los lados. Vamos terminando. Vamos contando hasta llegar a nuestros 28 puntos. Bueno, aquí ya tenemos el marcador. Retiramos el marcador y procedemos a realizar el punto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a voltear el zapato y aquí no voy a tejer el que está en la aguja, sino que voy a tejer el siguiente punto. Esta es la segunda vuelta de nuestro talón. Entonces voy a seguir tejiéndolo y cuando llegue a esta esquinita les voy a explicar algo. Bueno, después de haber cogido nuestro punto apretado, que fue el primero, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es para que en nuestro talón no se nos vaya haciendo una bomba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Está nuestro punto que cogimos al inicio, entonces vamos a meternos en ese mismo hueco donde está prendida nuestra primera vuelta. Entonces nos metemos en ese huequito. Vamos a hacer 2 puntos más. 2. Aquí en total pues haríamos 3 puntos con el punto que cogemos iniciando nuestro talón. Entonces vamos a voltearlo. No nos vamos a meter en el primer hueco donde tenemos la aguja, sino que nos vamos a meter en el segundo. Ay, perdón, que se me soltó aquí. Entonces volvámoslo a hacer. Este es el tercero. Vamos a ver uno. Sí, el tercero. Qué pena que se me soltó. Entonces no vamos a meternos en el de la aguja, sino que nos vamos a meter en el siguiente. Y ahí vamos tejiendo otra vez todo el talón hasta la siguiente esquina. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Entonces vamos a ir tejiendo hasta nuestro otro extremo y ya les explico. Aquí ya llegué a la otra esquina. Recuerden que nos vamos a prender del punto donde está pegado nuestro anterior punto. Entonces vamos a cogerlo. Ya este sería nuestro primer punto, segundo punto, tercer punto. Vamos a voltearlo y recuerden, no nos vamos a meter donde está nuestra aguja, sino en el siguiente.
Y así voy a ir de nuevo dando toda la vuelta al talón. ¿Sí? Vamos a dar la vuelta, ya les muestro en el siguiente lado. Aquí ya estoy en el último punto. Vamos a prendernos aquí donde estaba prendido nuestro anterior punto. Entonces vamos a poner ahí el punto, lo apretamos. Este es nuestro primer punto, segundo y tercer punto. Volteamos el zapato y recuerden, no en el que está la aguja, sino en el siguiente. Y así nos vamos a ir dando la vuelta hasta completar 14 vueltas. Entonces vamos tejiendo igual, nos vamos prendiendo del punto donde tenemos el que habíamos hecho anteriormente, siempre cogiendo ese punto de nuestra base para que no se nos vaya a hacer una bolsa a los lados de nuestro zapato. Entonces voy a ir haciendo mis 14 vueltas y ya les muestro cómo queda. Aquí voy con mi talón, quería mostrarles que no se está embombando, no se está haciendo bomba acá ni encocando. Ahí va liso, haciéndolo como yo les he explicado en cada esquina. Entonces sigamos. Bueno, aquí ya hice mis 14 vueltas, así queda mi talón. No queda la bomba que yo les digo, ni acá ni acá, no nos queda ninguna bomba.